La ceremonia de condecoración la dirige Leónidas Brezhnev, que al mismo tiempo también planea un derrocamiento. Solo 6 meses después, en octubre de 1964, llega la hora. Khrushchev es expulsado del poder. Los que lo apartan de sus funciones son los antiguos estalinistas o neoestalinistas, los burócratas y los privilegiados, porque quería ir demasiado lejos. La Unión Soviética era una sociedad de clases y no le interesaba sacrificar sus privilegios. Leónidas Ilich Brezhnev es el nuevo y poderoso líder. Nacido en 1906 en Ucrania, hijo de un trabajador de la siderurgia, toma el clásico rumbo de convertirse en un oficial del partido. Después del derrocamiento de Khrushchev, es nombrado secretario general del Partido Comunista. Brezhnev redime a Stalin y garantiza puestos y privilegios. Su poder se basa en la máquina del partido y en el ejército. Restituye y extiende la presencia militar soviética en África y en Asia. En Vietnam, Brezhnev ofrece su apoyo al Vietcong comunista contra la invasión de las tropas estadounidenses. La guerra de Vietnam. El constante bombardeo estadounidense y la elevada cifra de víctimas civiles vietnamitas provocan protestas en todo el mundo. Ho Chi Minh, Che Guevara y Fidel Castro se convierten en símbolos de la protesta estudiantil contra la guerra de Vietnam y el sistema capitalista. Empiezan a leer a Marx y a Engels y a creer en un futuro socialista. Mostraban simpatía con la causa del tercer mundo, pero la mayoría lo que anhelaba era cambio, movimiento, nuevas experiencias, nuevos horizontes intelectuales, y por ese motivo no se referían al marxismo, sino al marxismo de la primera época, a la concepción romántica de Marx. Para mí fue un fenómeno. Entonces era joven. No alcanzaba a comprender cómo alguien que vivía en el Berlín occidental, a pocos kilómetros de la República Democrática Alemana, pudiese seguir creyendo en el marxismo o incluso en el comunismo. El movimiento estudiantil de 1968 se definía perfectamente con su propio eslogan: no confíes en nadie mayor de 30, lo que dejaba claro que era una rebelión contra la generación de sus padres. No eran comunistas, simplemente eran necios. No somos unos peones inútiles de la historia, incapaces de tomar el destino en nuestras manos. Podemos modelar el mundo de una manera nunca vista. Un mundo que no sepa lo que es la guerra, en el que no exista el hambre y que no exista en todo el planeta. Es nuestro cambio histórico, ¿debemos dejarlo pasar? No soy un político de carrera, pero somos personas que no queremos que este mundo continúe así. Y esa es nuestra lucha. Vivíamos en una sociedad completamente osificada, con todas esas organizaciones importantes atrincheradas en esa rígida sociedad de posguerra. Y con esto quiero decir que todos los partidos estaban cómodamente establecidos. Y la juventud estudiantil de Varsovia, de Berlín o de Frankfurt no quería conformarse con eso. Quería un cambio. Por supuesto, no teníamos ni idea de que el cambio tardaría 30 años. Y que no se llevaría a cabo en el lado capitalista, sino en el lado post-estalinista. Al final, mucho de lo que pedíamos entonces se hizo realidad, pero no sucedió en Occidente, sucedió en el Este. En Checoslovaquia el pueblo también soñaba con una sociedad más libre y justa. La primavera de Praga se convierte en un símbolo del socialismo con cara humana. Las reformas democráticas de Alexander Dubček son recibidas con entusiasmo por los checoslovacos. En julio de 1968, Leónidas Brezhnev llega a Bratislava para una reunión del Pacto de Varsovia y pide que los camaradas checoslovacos retomen el camino soviético del socialismo. Los líderes soviéticos luchaban rigurosamente contra cualquier intento de los estados satélites, que era como se les llamaba entonces, por desligarse del bloque, y no toleraban nada que pudiese poner en peligro el comunismo en su doctrina pura. Brezhnev, que era contrario a cualquier reforma y que temía que si algo cambiaba afectaría a la Unión Soviética, intentó paralizar esas cosas. 21 de agosto de 1968. Las tropas del Pacto de Varsovia entran en Praga.
El gobierno checoslovaco condena la invasión como una violación de las leyes internacionales, pero no obstante dice al ejército y al pueblo que no opongan resistencia. Pero el pueblo hace frente a los tanques. La primavera de Praga finaliza de forma violenta. De manera retrospectiva, la Unión Soviética justifica sus actos con la doctrina de Brezhnev, el deber común de todos los miembros del Pacto de Varsovia de defender el socialismo. Tras la ocupación soviética de Checoslovaquia en 1968, escribí e hice público que ese era el inicio del fin del sistema soviético, porque eso significaba que ahora era un sistema basado enteramente en la fuerza militar y en la represión burocrática. No se debería olvidar nunca, aunque algunos lo hagan hoy en día, que la Unión Soviética tenía un enorme arsenal de armas nucleares. Eso significa que todas esas críticas contra Occidente por no intervenir ante unos crímenes tan horribles deberían tener en cuenta que esa intervención terminaría con una guerra mundial y con la muerte de millones de personas. Existía un peligro y todos vivíamos conscientes de ese peligro. Y era enormemente importante mantener una postura militar que no les proporcionase a los líderes soviéticos ni el más remoto grado de confianza en que pudiesen ganar una guerra nuclear. Ambas superpotencias contaban con armas nucleares capaces de destruir el mundo varias veces. Un país no podía atacar al otro sin el riesgo de su propia caída. Esa superabundancia de armas se denominó la balanza del terror, y se suponía que su fin era garantizar la paz durante la Guerra Fría. La mayor concentración de armas se encuentra en los dos estados alemanes, el campo de batalla nuclear más apropiado. El nuevo gobierno alemán, bajo el mando de Willy Brandt, estudia las posibilidades de terminar con la confrontación entre los sistemas. El comunismo se basa en dos pilares. El primero es el poder militar, tanques y misiles. El segundo es la ideología. Son los medios para evitar que todo se derrumbe. Por lo tanto, si se quiere hacer algo respecto al sistema soviético, hay que asegurarse de que el primer pilar no es o ya no será peligroso. Es decir, reducción de armas, restricción y eliminación de armas para reducir o eliminar el factor amenaza. Y el segundo factor, la ideología, es algo de lo que solamente los socialdemócratas se pueden encargar. Y eso constituía la base hipotética sobre la que actuábamos. Pero Willy Brandt decía: tenéis que guardar silencio. No podemos permitir que nadie de fuera sepa que tenemos esta concepción en mente. De no ser así, dirían, están locos, y no son consecuentes. Si tomamos la famosa fórmula de Egon Bahr, el cambio a través de un acercamiento, ello también significa o implica la posibilidad de cierta convergencia. En otras palabras, una primavera de Praga exitosa. El socialismo se volvería más humano y el capitalismo también se volvería más humano. Y creo que esta concepción animó a personas como Gorbachov, porque también creían en ello a su manera. Esto quiere decir que la Ostpolitik, en cuanto a todas sus ilusiones, fue provechosa y aumentó las ilusiones útiles de Gorbachov. La Ostpolitik también significa reconciliarse a un nivel personal, algo que se demostró abiertamente en el verano de 1971. Leonidas Brezhnev y Willy Brandt se mostraron al mundo en un relajado viaje en barco por el Mar Negro. Ambas partes perseguían intereses diferentes. La Unión Soviética buscaba la ratificación de las fronteras de la posguerra. El negociador alemán Egon Bahr quería concesiones humanitarias, sobre todo para el pueblo de la RDA. Se firman los Tratados del Este, un exitoso equilibrio de intereses, incluso más allá de las fronteras ideológicas. Después de sus charlas con Brezhnev, Brandt comprendió que en términos de ideología